Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Josué. Estamos en este capítulo 4. Nosotros entramos ahora un poco y miramos sobre las tribus de la Transjordania. Esto es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos en este capítulo 4, desde el versículo 12 al 13. Dice lo siguiente: delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas como lo había dispuesto Moisés. Después el versículo 13 dice: eran cerca de 40,000 guerreros, adiestrados que avanzaban delante del Señor, preparados para combatir en la llanura de Jericó. Bueno, entonces aquí se nos está presentando estas tribus. Vamos a mirar quiénes son estos y por qué. El interés, solamente estas 3 tribus son las nombradas de las 12 en este libro de Josué. Entonces, si nosotros miramos de nuevo el capítulo 1, 12 al 18, justamente, especialmente en el 1:14, nosotros ya habíamos visto esto, ¿verdad? Recuerden la orden que le dio el servidor. Dice: el Señor les conceda. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas, ¿viste?, al frente de sus hermanos para prestarles ayuda. Y entonces, si uno mira un poco más atrás, en el versículo 12, nosotros encontramos, dice: luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Entonces aquí estamos volviendo a retomar estos nombres. Bueno, coincide entonces plenamente en el vocabulario
también con lo que encontramos en el libro del Deuteronomio y lo que encontramos en el libro de Josué. Ahora, el versículo 13 usa lenguaje diferente, que es una tradición sacerdotal. La cantidad que nosotros encontramos aquí de 40.000, dice, hombres, no coincide absolutamente con lo que encontramos en el libro de los números. Vamos a ver un poco entonces, libro de los números. ¿Qué habrá pasado aquí? Seguramente que hubo una desatención, ¿verdad? Capítulo 26, versículo 7. Vamos a comenzar entonces primero con esto. Dice, de Jezrón, el clan de los Jezronitas. De Carmí, el clan de los Carmitas. Vamos a ver el 26, versículo 7 del libro de los números. Eso es lo que encontramos. Ahí está. Estos eran los clanes de los Rubenitas. Ahí está. Según el censo, 43.000 nos dice, ¿verdad? 730 hombres. Bueno, estos los Rubenitas. Luego tenemos en el versículo 18 también de este mismo. Dice, los hijos de Judá, bueno, eso es el 19, el 18. Estos eran los clanes de los Gaditas, según el censo, 40.500 hombres. Bueno, y luego tenemos también en el versículo 34 que nos va a hablar los nombres de estas fueron Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Ahí está lo que nosotros acabamos de hablar. Según el censo, 52.700 hombres. Bueno, esto es lo que encontramos en cuanto al censo. Ya después al llegar y estar por ingresar a la tierra prometida, ciertamente, ¿verdad? Y aquí tenemos la cantidad de 40.000 hombres, ¿verdad? Donde tenemos para estas tribus un total de 110.580 hombres. Ahora, hay alguna justificación, ¿verdad?, que uno puede dar también a esto. Muchos podemos decir que habrían quedado en la Transjordania, no hace falta que todos los guerreros se vayan, ¿verdad? Es como decir, bueno, vamos a hacer una selección. ¿Quién se va a enrolar para ir al frente, para ayudar? Porque ellos están de la parte de la Transjordania, recordemos eso. Entonces, cuidando a las mujeres, a los niños, otros ya habrían muerto también. Puede parecer también rebuscada y necesaria, pero encaja en la mentalidad minuciosa de la escuela sacerdotal. Tampoco podemos excluir que se trate de un número convencional. Ninguno de estos dos versículos pertenecía probablemente a la historia primitiva, es decir, esto posiblemente se pone después, el número de 40.000, ¿verdad? El 12 podría proceder de la redacción deuteronomista, el 13 de un autor sacerdotal. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podemos ir entendiendo de esta manera. Entonces, el 12 podría ser, decíamos, de una tradición más bien deuteronomista. Delante de los israelitas cruzaron los rubenitas, los gaditas, la mitad de la tribu de Manasés, equipados con sus armas, como lo había dispuesto Moisés. O sea, hasta ahí. Y ahora entonces este 13 tal vez es de la tradición sacerdotal. Eran cerca de 40.000 guerreros adiestrados que avanzaban delante del Señor preparados para combatir en la llanura de Jericó. Bueno, aquí entonces tampoco no hace falta tanto hacer esa comparación, ¿verdad?, con el libro de los números, a pesar de no existir esta coincidencia, decíamos. ¿Pero por qué? Y porque en realidad también aquí hay algunos detalles preparados, dice, para combatir en la llanura, o sea, preparados. No es que porque somos 110.000 según el censo del libro de los números en el capítulo 26, es que nosotros, sin falta, los 110.000 tienen que ir a pelear, ¿verdad? O sea, todos juntos, ¿verdad? Y además hombres, dice, adiestrados, porque después están las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces hay que entenderlo de esta manera. O sea, tal vez como nos dice nuestro autor sagrado, o mejor dicho, nuestro estudioso, esto se refiere más bien a un número convencional teológico. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
El Papa ha dedicado mucho tiempo a saludar a peregrinos antes de la audiencia general. Ha bendecido fotografías, firmado libros y bendecido a estas misioneras salesianas que están a punto de marcharse de Roma. En la audiencia general, el Papa ha continuado su catequesis sobre la oración y ha explicado la clave de la oración de Jesús. Egli non è stato un filantropo che si è preso cura delle sofferenze e delle malattie umane. È stato ed è molto di più. È stato quello, ma di più. In lui non c'è solamente la bontà, c'è qualcosa di più. C'è la salvezza. E non una salvezza episodica, quella che mi salva da una malattia o da un momento di sconforto, ma la salvezza totale, quella messianica, quella che fa sperare nella vittoria definitiva della vita sulla morte. El Papa también ha recordado la idea central de estas catequesis sobre la oración. Ha dicho que no se trata solo de aprender a rezar mejor, sino de recordar que Jesús reza por cada persona. Gesù prega per me. Ognuno di noi può mettere questo nel cuore, non dimenticarlo, anche nei momenti più brutti. Esta semana Francisco saludó especialmente a los peregrinos polacos, pues había muchos entre los participantes, y antes de marcharse saludó a muchos enfermos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Ta-ra-ta-ta-ra.
sabía que es así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 4, principalmente desde el versículo 10 en adelante, el fin del paso del Jordán. Nosotros veíamos toda esta justificación de las tribus de Transjordania. Ahora vamos a mirar en el versículo 14 y hablamos de la exaltación de Josué en este versículo 14. Aquel día el Señor engrandeció, dice Josué, a los ojos de todo Israel. Y desde entonces lo respetaron como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Entonces, con esta introducción solemne, en aquel día, se recoge el tema de lo que nosotros ya habíamos leído en el capítulo 3, versículo 7, que se había presentado de esta manera. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel. Eso ya el Señor le había prometido, ¿verdad? Y entonces aquí, en este versículo 14, aquel día el Señor engrandeció a Josué, es decir, como que va uniendo el elemento que nosotros ya vimos anteriormente en el versículo 7 del capítulo 3. Ahora, parece que el final perfecto del relato deuteronomista sugiere que todo lo que sigue fue añadido mucho más tarde, ¿verdad?
todo lo que sigue entonces en comparación, fue añadido mucho más tarde. Ahora, con respecto al arca que sube del Jordán, encontramos en el versículo 15 al 19, es decir, hasta el final. Luego el Señor dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Entonces Josué ordenó a los sacerdotes que llevaban el arca: salgan del Jordán. Y cuando estos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes, por encima de sus bordes. El pueblo salió del Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Josué hizo erguir en Gilgal las 12 piedras que habían sacado del Jordán. Bueno, entonces hace toda una continuación y una unión también, ¿verdad?, de estas tradiciones. Es muy interesante. Ahora, la afirmación capital, es decir, central, principal, es la del versículo 18, donde se cuenta la vuelta de las aguas del Jordán a su cauce normal. Entonces, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Y cuando estos salieron, apenas sus pies tocaron el suelo firme, es decir, la tierra prometida donde ellos estaban ingresando, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y prosiguieron su curso como antes, por encima de sus bordes. Bueno, todo esto está empalmando con el versículo 11, donde el arca cruza el río. También entonces, y cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor con los sacerdotes al frente del pueblo. Aquí entonces el pueblo que cruza, después el arca, al terminar entonces las aguas del río Jordán que vuelven a su curso normal. Pero la tradición sacerdotal ha querido subrayar la importancia de este momento con una orden de Dios a Josué. Aquí tenemos entonces otra orden, ahora de parte de Dios a Josué. Recordemos que también esto es importante, siempre se hace un poco el juego. No se olviden que son 4 los grandes personajes que encontramos aquí en este libro. Por una parte, Josué, Dios, number one, Dios. Segundo, Josué. Tercero, Moisés. Y el cuarto es el pueblo. Con estos 4 personajes nosotros tenemos toda la historia de este libro. Toda la historia de este libro. Donde entra. Y aquí justamente de nuevo estamos con esta tradición sacerdotal que quiere subrayar la importancia entonces en el momento en que la orden de Dios a Josué. ¿Viste? Dios a Josué. Dios el que dirige la historia, decíamos cuando hablamos de este personaje, el principal y number one. En el libro de Josué, el actor number one es Dios. El autor principal es Dios. Y de entonces a los sacerdotes, es decir, Josué después, una vez que recibe, le da a los sacerdotes. Y luego también, entonces, así vamos encontrando la importancia. Una vez más encontramos el esquema de orden que en el versículo 16, ¿verdad?, aparece aquí. Dice, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Bueno, y luego también el cumplimiento una vez que ellos. Entonces Josué ordenó, ¿viste? Entonces de orden, lo que Dios dice, Dios entonces como ese actor principal que da la orden. El arca recibe un título distinto aquí. El nombre del arca aquí es el arca del testimonio, que se emplea también en Éxodo 26, 33, 43 y 21. Esta aparición de un nuevo título sugiere que nos encontramos ante un estrato sacerdotal de origen distinto a los anteriores. Aquí entonces nos damos cuenta de el nombre, ¿verdad?, que viene a ser. Ahí está el arca del testimonio. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Es interesante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco para cerciorarnos simplemente capítulo 26 del Éxodo. Ven conmigo, Éxodo entonces, capítulo 26, versículo que tenemos aquí, 33. 26, 33 nos dice lo siguiente. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colocarás el arca del testimonio. Aquí entonces recibe el mismo nombre. Así el velo marcará la división entre el santo
y el Santo de los Santos. Bueno, eso en el 33. Después tenemos también en Éxodo 40, versículo 3, 40, Éxodo 40, versículo 3 también, se utiliza este mismo nombre que es el arca del testimonio. 40, versículo 3 y luego el versículo 21 dice lo siguiente. Ahí está. Entonces dice, allí pondrás el arca del testimonio y la protegerás con el velo. Y luego, como está diciendo en el versículo 21, y condujo el arca hasta el interior de la morada, colgó el velo que la protegía, así cubrió el arca del testimonio. Esta es entonces la otra expresión que nosotros tenemos para decir el arca de la alianza. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado
sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor.
dejarte preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora nos encontramos con el fin del paso del Jordán. Nosotros estamos mirando sobre el arca que sube del Jordán, es decir, que está saliendo del río Jordán. Un nuevo añadido sacerdotal nosotros encontramos en el versículo 19. El pueblo salió, dice, del Jordán el día 10 del primer mes y estableció su campamento en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. En el extremo oriental de Jericó. Este es un añadido posterior también de la reflexión teológica sacerdotal. Indica la fecha exacta del acontecimiento. El día 10 del primer mes es el mismo día y mes de la salida de Egipto y de la institución de la Pascua. El mismo día, entonces, de la salida de Egipto y de la institución de la Pascua. Entonces, esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, este añadido sacerdotal está queriendo decir, en ese mismo día en que el arca está entrando a la tierra prometida, el arca, si querés llamarle el arca del testimonio también, porque ese es el nuevo nombre que está adquiriendo aquí, pero haciendo y señalando lo que encontramos también, según la tradición sacerdotal. Esto es lo lindo, ¿verdad? Entonces el eco, como las tradiciones, es decir, estas transmisiones de acuerdo a una iglesia, porque esta es la iglesia al final de cuentas, ¿se dan cuenta? Y esto es importante. Entonces, dejemos ya de pensar y decir barrabasada, ¿verdad? En el sentido que, no sé, que la Biblia que cae del cielo más o menos, ¿verdad? Como que todo viene ahí escrito por un angelito. No. Entonces es muy importante mirar nuestra propia historia, porque la Biblia es un libro pedagógico, ¿verdad? De una reflexión de una iglesia, ¿verdad? Que escribe, que piensa, que se relaciona con Dios, que mira su propia historia, pero mirando todos los acontecimientos desde la acción de Dios en su vida, Esto es lo que tenemos que despertar y tenemos que entender. Y para eso tenemos que estudiar verdaderamente la Biblia. Estudio. No tampoco decir charlatanería, ¿verdad? Y entonces inventar cosas también y lo que se me viene, no sé cómo dicen ahí los protestantes, ¿verdad? Lo que me viene, lo que el Espíritu Santo me inspira, dalle. No, aquí no hay ninguna cosa así, entonces mágica. La Biblia es historia y es camino de un pueblo, ¿verdad? Que se relaciona con Dios y entiende su propia vida y su propio camino desde Dios. Y ahí está la riqueza, ¿verdad? La riqueza de una Biblia que te está hablando, estos libros, 73 libros que tenemos aquí, ¿verdad? 27 del Nuevo Testamento y 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, también esta riqueza tan grande que tenemos. Entonces, ciertamente que dentro de un contexto histórico donde se está escribiendo y nos está diciendo cómo Dios actúa en la vida del hombre, en la vida del pueblo. Ahora, mirando un poco otro tema importante, lo que viene a continuación, ya entramos en el capítulo 4, versículo 20, y que terminará en el versículo 1 del capítulo 5, la instalación de las piedras en Gilgal. La instalación de las piedras en Gilgal. Con este episodio termina el extenso relato de todo el pasaje del río Jordán.
podemos distinguir narración, catequesis, vaticinio y cumplimiento. Entonces, 4 partecitas, ¿verdad? Por una parte, la narración como tal, la catequesis, hay una catequesis, un vaticinio y un cumplimiento. Ahora, la narración que encontramos en el versículo 20 vuelve al tema de las 12 piedras, que esta vez quedan instaladas definitivamente en Gilgal. Entonces, la narración es simplemente para ponernos, ¿verdad? Orientarnos. Josué hizo erigir en Gilgal las 12 piedras que habían sacado del Jordán. ¿Se dan cuenta? Ahora entonces nos pone y nos lleva a Gilgal, lo que decíamos nosotros anteriormente. La palabra Gilgal quiere decir círculo. Y por eso nosotros decíamos que esto también tiene un sentido muy visual y de explicación también de lugares donde ellos se encontraban, de los toponímicos incluso, ¿verdad? O sea, de lo que ellos están encontrando allí. Encuentran piedras, le dan un nombre y después le dan un significado también. Esto es importante tenerlo en consideración. Aquí entonces en este versículo 20 vuelve el tema de las 12 piedras. Adviértase que lo importante de estas piedras es que proceden del Jordán. Estas piedras proceden del Jordán. No que han sido pisadas por los sacerdotes. Aquí por lo menos no dice eso, pero dice simplemente que proceden del Jordán. A eso le quiere dar importancia. Ahora, el 21 al 24 es una catequesis. Comienza con el recurso de una pregunta infantil. Y la respuesta ofrece una diferencia significativa desde el punto de vista terminológico. En el 4.6 estaba la pregunta infantil que nosotros encontramos, para que esto quede como un signo en medio de ustedes. Porque el día de mañana sus hijos le preguntarán, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Ahí está. Es una pregunta bastante infantil, pero que es interesante. Desde el punto de vista terminológico, aquí las aguas no se cortan, sino que se secan. Aquí entonces las aguas se secan. Pero lo más importante es que el protagonismo no lo tiene ahora el arca, sino el pueblo, y que el episodio se compara expresamente con lo ocurrido al mar de Cañas. Entonces vamos a ver un poco del 21 al 24. Y dijo a los israelitas, cuando los hijos de ustedes, ahí están las preguntas, ¿verdad?, que aparecen, los hijos de ustedes el día de mañana pregunten a sus padres qué significan esas piedras, ustedes les darán la siguiente explicación. Israel pasó por el cauce seco. Ahí está, el cauce seco, ahora es seco, del Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tanto dolor, no te importó ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado
al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre. Oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué y estamos viendo aquí la llegada a Gilgal después de haber pasado el río Jordán. Nosotros decíamos que esto también se puede comparar con aquello que conocemos, lo del paso del mar de las cañas, con un doble para qué. Le ma'an, ¿verdad? Se dice en hebreo, Le ma'an, ¿para qué? Se indica la importancia del acontecimiento para todos los pueblos del país y para ustedes. Le ma'an, ¿para qué? ¿Verdad? Del para qué le da una fuerza, o sea, le da un objetivo. Ma'ana oikoubea, kala yaiguana. Ma'ere oikoubea, ¿verdad? Entonces, el para qué. De este modo, entonces, se recoge y desarrolla el tema que nosotros tenemos a continuación del 4.7, importancia del acontecimiento para los futuros israelitas. Y se trata uno nuevo, la importancia para los pueblos paganos. El 4.7 te dice directamente, ¿verdad? ¿Para qué? Esto es para que se aprenda, para que se conozca. Es entonces enseñanza. Y ustedes le responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor, cuando ella atravesó el Jordán y se abrieron las aguas del río. Estas palabras son un memorial eterno, un memorial eterno. Bueno, esto también tenemos que seguir teniendo en consideración, el lema'an. Ahora, curiosamente, se dice primero que el acontecimiento, o sea, esto que está pasando, tiene importancia para
todos los israelitas. Este acontecimiento entonces es para todos los israelitas. Como hemos indicado en la nota de la traducción, ¿verdad? La expresión Kol Amé Haaretz. Kol Amé Haaretz. Es decir, este es para la gente de toda la gente. Kol, todo. Amé Haaretz, de toda la tierra. Todos los pueblos, ¿verdad? De la tierra, pueblos. Amé de los pueblos. Ahora, las piedras se convierten también en símbolo y recuerdo para los israelitas del futuro, comprometiéndolos a respetar al Señor. Detalle importante. Esto entonces les compromete, ¿viste? Ese es el signo del memorial, porque entonces el memorial no es simplemente un recuerdo, ¿verdad? Sino que el memorial es una asunción de compromiso, así como esto significó para nuestros padres, para ese pueblo que estaba entrando y se estaba comprometiendo con la tierra prometida. Ahora para nosotros este signo es un memorial, es decir, nos recuerda por una parte, por eso es memoria, recuerdo, pero al mismo tiempo me lleva a un compromiso real aquí y ahora. Entonces eso es el famoso memorial. Memorial no quiere decir que yo me recuerdo y listo y se quedó allá en el pasado. El memorial es mirando, recordando el pasado, ahora yo lo actualizo, ahora, aquí, en este momento. Y por eso está hablando y se está refiriendo directamente a quién. Y justamente a los del aquí y ahora. Las piedras se convierten también en símbolo y recuerdo, decíamos, para estos israelitas del futuro, para todo el pueblo, aquí y ahora. Muy bien, por otra parte, tenemos que recordar por unas piedras y explicado por unas palabras, debe condicionar toda la existencia. Kol Hayamim, Kol Hayamim, toda la existencia del israelita. Imagínense entonces, aquí tiene que haber verdaderamente entonces un qué cosa, tiene que haber un condicionarse, dejarse condicionar. Kol Hayamim. Ahora, ¿cómo es posible esto? A través de la inserción vital como individuo y colectividad en una corriente de tradición donde lo que tuvo valor y sentido para otros lo tiene para mí. ¿Entienden? Lo que tuvo para otros, ¿verdad? Como comunidad, y eso es lo que nosotros hemos dicho tantas veces. Lleva el año de Yayuhua, lleva coñan de Yarañe M. Y encontramos ese compromiso con la comunidad, con la gente, con todos. Entonces, está queriendo decir, desde una tradición. Solo ese entronque afectivo, solo el entronque afectivo expresado a nivel textual por las relaciones entre padres e hijos y la pertenencia a un mismo pueblo, justifica que el pasado pierde su cualidad de piedra inerte y comprometa mi existencia. ¿Se dan cuenta? Entonces esa piedra que parece que es una piedra inerte de por sí, cuando estábamos diciendo memorial, entonces me está comprometiendo a mí en la propia existencia. Los versículos 21 al 23 pueden distinguirse. La generación que cruzó el Mar Rojo, ahí está, 23. Esa te habla del 23b justamente, ¿verdad? Cuando te está diciendo eso. Porque el Señor Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasamos como había secado las aguas del Mar Rojo delante de nosotros hasta que terminamos de pasar. Entonces ahí está un primer compromiso, ¿verdad? Con lo que significó las aguas del Jordán con lo del Mar Rojo. Entonces te compromete con esa generación que cruzó el Mar Rojo. Y luego la que cruza ahora el Jordán. La de los descendientes futuros y la de los hijos entonces. Los descendientes futuros, o sea, de todo lo que será Israel. Es un compromiso. Entonces con el pueblo. Ayer, hoy y mañana, digamos así, para no decir siempre, ¿verdad? Pero es lo mismo. En resumen, parece claro que el tema de las 12 piedras ha sufrido muchos añadidos.
Esta es un poco la conclusión y esto es lo que estamos viendo. Y por eso es que vemos algunas cosas, ¿verdad?, que parece que salen un poco de lo lógico que se estaba desarrollando, de lo que se estaba diciendo. Pero es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta y que sepamos que cada una de las tradiciones, es decir, cada una de las transmisiones, de acuerdo a las corrientes teológicas y las corrientes que tenemos aquí, ¿verdad?, de los autores bíblicos o de los autores sagrados, nos están subrayando algún aspecto importante de su teología, porque eso es lo que al final de cuentas nosotros encontramos. Cada corriente teológica está queriendo acentuar un aspecto importante en su relación de pueblo, de nación con Dios, sobre todo con estos pasajes. Muy bien, queridos amigos, y así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos nosotros reflexionando, seguiremos meditando sobre este pasaje tan interesante y tan lindo, capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Josué. Y nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.